Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Les habla Cintia Santana y estamos transmitiendo a través de radiocartón.com y en nuestra página de Facebook en transmisión en vivo, en la página del Laberinto del Pensamiento. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Y pues el tema del día de hoy es el aprendizaje en los jóvenes versus el aprendizaje en los adultos. Y para adentrarnos en este tema nos acompaña Marian Pacheco. Hola Marian, gracias por venir. Hola, gracias a ti por invitarme. Bueno, Marian es una amiga muy cercana de hace muchos años y está muy padre que estés aquí, Yanni. Por fin. Sí, por fin. Después de tanto tiempo, después de tantas veces que lo hemos pospuesto, por fin se nos hizo. Y bueno, ella está actualmente estudiando docencia en inglés. ¿Sí se llama así tu carrera? Uh-huh. Ok, en la UDG, ahí en el CUCH. Y pues nos va a platicar un poquito de su experiencia. Ya tiene algunos años trabajando con niños y pues me llama mucho la atención sus puntos de vista, ¿no? De cómo es que van aprendiendo los niños, también con adolescentes. Has tenido experiencia con trabajar con adultos. Entonces me gustaría saber como tu opinión en cuanto a cómo ves actualmente en el contexto de México, pues la educación, cómo se imparte la educación en México, sobre todo pues en tu área, que sería como la docencia en inglés, ¿no? En específico. Ay, pues, hay tanto que decir, pero bueno, principalmente yo he notado que hay muchos problemas. Digo, ya es como bien sabido, ¿no? Sí, claro. Que la educación en general tiene muchos problemas. La enseñanza del inglés es algo que se torna bastante complicado en muchos aspectos. Y yo creo que es en parte hay muchos factores, pero creo que la manera en que tú enseñas cualquier materia tiene mucho que ver en el impacto que tiene en el alumno. O sea, la forma en la que el alumno aprende, que se interese, creo que depende mucho del docente y sí tiene mucha carga ahí. Uh-huh. Creo que eso nos falla muchas veces. Yo creo que yo también he cometido algunos errores, te vas dando cuenta en la marcha, claro, de cosas que funcionan y cosas que no funcionan, pero sí, creo que eso es como principalmente, yo sí le doy como un gran peso a la labor del docente en cuanto a eso, y pues combinado con un mal sistema de educación desde hace muchas generaciones atrás, pues los materiales, las aulas, todo como el ambiente, todo tiene que ver. Yo creo que en todo tenemos grandes problemas. Sí, puede ser desde el captar la atención del alumno, y luego que no hay como material suficiente para desarrollar diferentes actividades, ¿no? Como uno quisiera. Luego, pues hay muchos, niños, adolescentes, adultos que aprenden como haciendo las cosas, no nada más escuchando o viendo. O sea, depende mucho como esta forma que tenemos individualmente de aprender, ¿no? Que si eres pragmático, claro, que si eres visual o como de oír, ¿cómo se dice? ¿Auditivo? Auditivo, uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces, ¿tú cuál crees que sea como el mayor problema? O sea, como tal vez el origen de que esté como tan problemática la situación de educación aquí. Pues yo creo que con los cambios, a través de la historia, creo que ha habido muchos cambios en cuanto a la sociedad, o sea, cambios políticos. Creo que de esa forma se ha ido desarrollando todo como los enfoques educativos han ido cambiando, han ido evolucionando de cierta manera, y creo que una cosa que influye demasiado, es como, pues obviamente sabemos en México, en el contexto de México, que las cuestiones políticas y todo tiene mucho que ver con el nivel de educación que tenemos, de educación académica como país, ¿no? Uh-huh.
Creo que, pues yo, como mencionas, empezamos, cuando yo empecé a estudiar como en la licenciatura, vimos como los tipos de métodos, enfocado obviamente a enseñanza de lenguas, pero creo que empezamos viendo como enfoques como la escuela tradicional, por ejemplo. La escuela tradicional, pues tú sabes que era como muy... Es una persona supuestamente que es como la que tiene el conocimiento, la que te va a ti a como transferir ese conocimiento a través de una plática, a través de una exposición, pues literalmente es una persona que se para al frente y habla. Ajá. Y como tú dices, o sea, han identificado estos tipos de problemas de que no para todo el mundo funciona ese método. Yo creo que sí hay gente que sí le ha servido, ¿no? Digo, lo hemos visto. Claro. Por eso duró tanto tiempo ese método, ese y hasta enfoque la fecha, con la escuela ¿no? tradicional. Uh-huh. Exacto, y hasta la fecha todavía hay escuelas que emplean eso. Se ve mucho en universidad, ¿no? Y sí, ¿qué está pasando? Se ve mucho en el contexto de la universidad, por ejemplo, en niveles de pues superiores, uh-huh, que las clases todavía se imparten así, y con niños más pequeños, o sea, cuando uno trabaja con niños ves que van cambiando los métodos, ves que de hecho empiezan a tratar de meter como esta teoría de inteligencias múltiples, de, no sé, de trabajar con cierto tipo de materiales que no eran como que comunes, incluso decoración del salón, que todo tiene que ver. Hay de hecho como unos métodos que son así como súper... Obviamente esto te requiere muchísimo dinero, preparación y planeación, pero tienes que poner como todo el tema de la clase en cuanto a enseñanza. Por ejemplo, yo lo he probado de inglés. El contexto de tu clase puede ser lo que sea, ¿no? Digamos el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, que acaba de pasar. Entonces tú tenías tu labor mucho antes de la clase, tienes que preparar todo el salón de esa manera. Incluso poner música que tenga que ver con ese tema. Todas tus actividades tienen que estar ligadas a ese mismo contexto. Y ese tipo de métodos, pues no, yo creo que no era ni siquiera como que, digo, pareciera que no es tan serio, ¿no? Claro. Que es algo como muy fuera de, digo, si piensas en la escuela tradicional y lo que tomabas como algo académico, pues era algo muy serio, muy sobrio, no sí, ibas a por incluir ejemplo, este tipo de el cosas. aprender jugando, pues olvídate de eso, ¿no? Era como muy estricto el método de que, a ver, pones atención y de ahí, pues, aprende todo lo que... Bueno, es que creo que un problema es que este método expositivo de la escuela tradicional, pues, se basa en transmitir conocimiento únicamente, ¿no? Pero ¿qué hay de educar al estudiante o a las personas en general? Porque no solamente se puede aprender de la escuela, ¿no? Claro. O sea, en la vida cotidiana, en tu casa, familia, amigos, etcétera, siempre vas aprendiendo cosas. Pero ¿qué hay del el enseñar a los demás a aprender, básicamente, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, perdón. No, adelante. Perdón, ahí yo he identificado, digo, uno puede leer todo lo que quiera de teoría, y pues tú te la avientas y dices, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Tiene sentido esto. Pero yo he observado muchas cosas que sí, o sea, yo me he dado cuenta de que se dejan fuera, y por eso digo que yo le pongo mucho peso a la labor del docente, porque creo que tú como docente tienes como ese poder, tienes como muchas oportunidades de enseñar, como dices tú, enseñarle a aprender a alguien, uh-huh, de facilitarle las cosas para que no sea un motivo de frustración, porque siempre en una escuela tradicional, en todo este enfoque de la escuela tradicional, pues estaba separado como la diversión y tu vida del aprendizaje. Entonces, los métodos más nuevos tratan de unir esas dos cosas, tratan, uh-huh, de hacerlo significativo, que tú puedas relacionar el conocimiento que estás adquiriendo con algo que ya conoces y con algo que puedas utilizar en el futuro y crearte un interés sobre eso, porque eso ha fallado muchísimo y
creo que pasa muchísimo. Yo tengo un problema, por ejemplo, ahorita con las universidades. En el nivel superior, creo que mucha gente se desanima y es muy común que la gente que está estudiando, o sea, un estudiante vive estresado y vive frustrado, y si te das cuenta, ellos no usan como, o sea, no es como que muy dinámico, interactivo. Sí, está como muy casado con este método expositivo, ¿no? De que está la persona enfrente, yo te platico lo que sé o lo que se supone que debe ser. Ajá. Y pues así lo tienes que digerir, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, también está en el estudiante como discernir qué información me puede servir también para mi vida. O sea, a lo mejor de un mismo maestro, de una misma exposición, tú puedes tomar unos elementos que te sirvan para tu vida cotidiana y yo otros, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Pero creo que ya, digo, yo pienso que el nivel de no sé si llamarlo madurez, tiene como, o sea, se mete mucho en esta cuestión. Ajá. Como yo creo que un chavo, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a la universidad, tenía 18, 19 años. Creo que a esas edades todavía no tienes como, digo, es una etapa difícil, de por sí es una etapa difícil, que se deja como muy de lado. Yo creo que esta etapa en sí es importante porque estás en una transición de ser un joven como adolescente a un adulto. Entonces, en esta transición creo que hay muchas cosas que pasan, que te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que en las que no pensabas cuando eras más joven. Uh-huh. Entonces empiezan a cambiar muchas cosas. Pues estaba yo hablando con un maestro el otro día, dice que la ansiedad es como la enfermedad del siglo. O sea, hay muchas de estas cuestiones, toda la presión que tienes social, académica, de trabajo, laboral, porque muchos ya trabajan, sí, ¿no? Sí, yo creo que ya la mayoría la de los estudiantes universitarios trabajan. Sí, entonces también ahí, la educación pasa como a segundo plano, ¿no? O sea, ahorita yo me voy a enfocar en sobrevivir, vaya, ¿no? En tener dinero para mi comida, para mi renta, etcétera, y dejan la escuela de lado. O sea, no se pueden como enfocar totalmente y ahí la ansiedad, ¿no? Sí, bueno, al menos en los adultos. Sí, o sea, yo lo he vivido, yo sé que en mi caso lo he vivido, yo hablo con mis compañeros y todos tenemos esto en común. ¿No? O sea, yo no puedo pensar en alguien que diga, no, yo conozco a mi amigo, mi compañero, y esta persona yo sé que es súper relajado y que se la toma así, pues la verdad es que no. Y yo por eso tengo como que mucho problema con este tipo de enfoques que se le da a la educación superior. Creo que de por sí es una etapa difícil y creo que los maestros, creo que muchos docentes sí toman en cuenta todas estas cosas y no se ponen como en un plan de ser tan estrictos, pero sí en este caso sí pienso que pues podría haber tal vez alguna otra manera de abordar esas cosas, esas cuestiones. Digo, tiene que ver, esto ya es como una consecuencia de toda la educación también que tenemos desde atrás. Digo, nunca se nos ha enseñado a enfocarnos en las emociones, o sea, a desarrollar inteligencia emocional. La inteligencia emocional. No es algo como de que lo tengamos, que te lo inculquen. Entonces ya llega una etapa en que eres un adulto y ya no sabes lidiar con todas estas cuestiones. Digo, como dices tú, tienes que sobrevivir, tienes la escuela, te preocupa algo, de repente estresas y luego ya te da una parálisis facial. Sí. Yo tengo una conocida que tiene 25 años y ya le pasó, o sea, no es... Todo el estrés, ¿no? Seguramente. Es algo real, ¿no? Y pues cómo lidias con eso, yo creo que está en ti, pero creo que hay cosas que se pudieron haber hecho desde antes, desde tu educación temprana, desde que pudieran haberte ayudado, ¿no? Yo creo que esta inteligencia emocional de cómo saber, no sé, lidiar con situaciones difíciles, de que no siempre se va a obtener lo que uno quiere, que también ahí fallan mucho los padres a veces, ¿no? Inclusive los maestros. Sí, claro. Entonces sí como... darle al niño esta educación de que, o sea, por más que quieras algo, a lo mejor no lo vas a poder obtener y tienes que luchar por ello y pues no siempre van a estar tus papás o tu maestro o algún tutor que te enseñe ¿no? Entonces es como lidiar contigo mismo y claro. Todo esto cuando crecemos en la adultez es cuando te das cuenta de, oye, pues no sé lidiar con situaciones. Sí, sí, la verdad es que sí es una... Digo, conectándolo así como a todo lo político y todo eso, pues es como
como una ideología que ya está impuesta, o sea, que ya tiene muchas generaciones. Sí. Yo creo que a veces los papás, digo, dejando de lado, yo estoy como enfocándome en lo académico, pero los papás obviamente tienen como yo creo que la mayor responsabilidad. Sí. Pero como volviendo a esto mismo, creo que es como algo muy general, o sea, que se da desde un nivel muy alto hasta como lo más pequeño que es la familia. O sea, si lo piensas, cómo lo maneja el gobierno, ¿no? Uh-huh. Como de que en general en México se ha dado así las como cómo se maneja todo esto es que el gobierno es quien te provee de cosas, entonces hay cierto como sentido de que te protejan, de que siempre busques eso. Mucha gente tiene estas ideas, o sea, acostumbra a ser así, entonces eso lo reproduces. Y creo que ya llegas a un punto que, digo, no me quiero meter mucho en lo político porque tampoco soy muy experta, pero sí. Pero ya llegas a creo que tiene mucho que ver con todo. O sea, cómo se maneja todo el sistema desde Es que todo influye, o sea, por eso dices que son muchas variantes, ¿no? Estas problemáticas sí. que se dan en la educación de cualquier persona, o sea, independientemente de su edad. Sí. Y digo, la familia sí es muy importante porque, pues, literalmente es la primera interacción que tienes con la sociedad, o sea, con tus papás, con tus hermanos, o bueno, con los sí. que estén a tu alrededor. A tu alrededor. Entonces, poco a poco, pues, vas saliendo de tu familia, te vas encontrando con la sociedad, a lo mejor puede ser por medio de la escuela, vas socializando. Entonces, de todos modos, si te enseñan, yo pienso, pues que el respeto, la responsabilidad, etcétera, en el ámbito escolar, pero en tu casa, en tu escuela no funciona así, pues ahí sí, entra claro. como en conflicto, ¿no? Y sí. bueno, es una bola de nieve que va creciendo y pues llegas a la adultez como pues con este tipo de problemas, ¿no? Con ansiedad y estrés y parálisis facial y bueno, sí, es toda una problemática muy compleja. Bueno, vamos a la primera pausa musical. Vamos a escuchar un poco de Florence Plus The Machine. Y recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de radiocartón.com y en la página de Facebook en Laberinto del Pensamiento. Y también decirles que estamos regalando unas libretitas bien hermosas de parte de Amate Editorial. Quienes están viendo la transmisión en vivo desde Facebook, pues aquí están en el video, aquí aparecen. Son muchas, entonces anótense en la publicación de Facebook. Somos una publicación de ahí de las libretitas o en la transmisión en vivo. Enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestra invitada Marian Pacheco. Está estudiando docencia en inglés y estamos hablando sobre el tema del aprendizaje en los adultos versus el aprendizaje en los jóvenes. Y bueno, como mencionábamos antes de la pausa musical, pues nos encontramos con muchos conflictos a la hora de querer como enseñar a las personas, ¿no? Bueno, como desde la docencia, ¿no? Que tiene que ver desde temas políticos, familiares, sociales, etcétera, la inteligencia emocional, que decíamos que sí es muy importante también desde la niñez que se aprendan este tipo de sobre cómo lidiar con situaciones en general, ¿no? Que te vas encontrando con la vida. Y bueno, a mí me gustaría saber, Marian, ¿cuál es como tu estrategia dependiendo del contexto estudiantil, ¿no? O sea, ¿has trabajado con niños, con adolescentes, con adultos? ¿Cuáles son como estas estrategias que te han servido? Pues, teniendo en cuenta como su nivel, su edad, creo que, digo, ese es como uno de los retos que tienes como docente, ¿no? Como saber cómo lidiar con cada grupo de estudiantes dependiendo de su edad. Incluso dentro de un mismo grupo de la edad te encuentras con personas que son totalmente distintas, aprenden de forma diferente, es como, digo, es complicado. Sí, también eso es muy complicado porque, pues te digo, o sea, tú puedes exponer, no sé, cualquier tema y un estudiante va a ser más ágil mentalmente para comprenderlo que otro, ¿no? Entonces ahí como que pasan estos atrasos en el aprendizaje de un alumno y es como, ay, pues me regreso o le sigo, o si entran esos conflictos, ¿no? Los maestros. Sí, siempre sucede. Y pues yo he tenido oportunidad de trabajar, digo, me gusta trabajar siempre con cosas distintas. Yo he tenido oportunidad de trabajar ya con niños de preescolar, desde 5 años, 4 años, a niños de primaria, niños de secundaria, con adultos. Mi último trabajo que tuve enseñando fue con adultos. Uh-huh. Y
Pues sí, cada quien, digo, a pesar de que son diferentes las personalidades y como las formas en las que aprende cada quien, sí tienen como ciertas similitudes. Yo me he dado cuenta como en niños más pequeños, no puedes llegar, digo, en cuanto a enseñanza del inglés, de una lengua extranjera, pues no puedes llegar con un niño de 4 o 5 años y tratar de enseñarle como gramática, ¿no? Claro. Como cosas, digo, se empieza como con vocabulario, es como... Auditivamente, ¿no? Como Sí. cuando los niños están como empezando a conocer palabras o sonidos del español, pues de su lengua materna en general. Sí. Pues primero que se relacionen con estos sonidos y luego ya cómo se pronuncian. De hecho, bueno, antes de entrar al aire, aquí en el programa, hablábamos de, por ejemplo, los niños que generalmente su primera palabra es mamá, pero pues porque es muy fácil, es muy labial, pues, ¿no? La M, entonces son como los sonidos de primeros de los humanos, pues, como el m. Entonces, por ejemplo, a veces que los papás se ofenden, ¿no? Es que primero dice mamá y luego papá. Bueno, pues es que es más difícil pronunciar la P. O sea, es como más, tienes que separar más la boca. Entonces, pues es comprensible, ¿no? Inclusive si tú le dices, di papá, y dice mamá, pues se entiende totalmente. Sí, claro, es que, digo, somos seres, antes que la racionalidad y que todo, pues somos seres biológicos, ¿no? Tenemos como, exacto. O sea, desde que nacemos, nos estamos constantemente desarrollando. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso de la lengua materna, es algo que sí, que te das cuenta en un niño pequeño, que todavía, o sea, un niño todavía no adquiere, de esta edad, por ejemplo, 4 años, 5 años, todavía no adquieres totalmente tu lengua materna. Entonces, claro. Imagínate, el aprendizaje de otra lengua requiere cierto análisis que está más allá de, pues, de la capacidad física y mental de un niño. Hay como hay teorías y principios que dicen que de hecho los niños, de hecho es cuando retomamos como a Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget propone que, o sea, el niño en sí es como, su concepto que tenía el niño es como, pues, un ser que está en constante desarrollo, pero él toma en cuenta las como cualidades o como las características biológicas y las características mentales, que así como un niño pequeño todavía no desarrolla bien sus órganos o su cerebro todavía no está bien desarrollado a un nivel que pueda tener ciertos procesos mentales. Entonces, en cuanto a esto, sí, a los niños más pequeños sí es como todo muy auditivo, hace mucha repetición, se les enseña vocabulario, que es lo primero que aprenden. Como la parte de gramática y todo eso, pues se enseña como así de que por debajo de la mesa, o sea, ni siquiera no es tan explícita. Es como le enseñas vocabulario a la vez que le dices una frase para que como le empiece indirectamente, ¿no? Sí, para que le empiece a relacionar con su, o sea, con cómo se dice. Entonces ya en algún punto lo empiezan a repetir. Y el niño pequeño no tiene como esta cosa que pasa con los adultos que me llama mucho la atención, que un adulto siempre, mis alumnos, bueno, yo siempre les decía a mis alumnos que yo entendía la necesidad de estar traduciendo, por ejemplo, de español a inglés, inglés a español, todo constantemente lo tratas de traducir. Y yo lo entiendo totalmente y yo no les decía porque vienen y me dicen, es que los teachers toda mi vida me dicen, no traduzcas, es que no la traduzcas, no lo hagas. Digo, pues es que es imposible, o sea, imagínate, a tu edad ya adquiriste tu lengua materna, pues puede decirse que completamente, o sea, obviamente tienes como cosas todavía que puedes seguir desarrollando, pero ya está en un nivel más alto como de creación, de un análisis profundo del lenguaje, ya no es como adquisición de estructuras, como eso que pasa con el niño. Cuando pasa esto con los adultos, yo siempre les digo, bueno, es que yo entiendo tu necesidad de hacer esto porque pues tienes que tener una referencia, ¿no? O sea, no es como, es totalmente imposible. Sí. Bueno, yo en mi experiencia, yo lo he visto imposible que alguien trate de hacerlo como sin tener una referencia, por lo menos de principio. Claro, algo con qué relacionar el nuevo aprendizaje que estás adquiriendo, ¿no? O sea, si vas a aprender una nueva lengua, no sé, easy es
fácil en Ajá, español, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, lo puedo como traducir, pero luego pasa lo que tú mencionas, ¿no? De que hay muchos maestros, muchos teachers que prohíben que en sus clases, inclusive si son principiantes y es básico, que hablen en español. Entonces, como, espérame, pues necesito como relacionarlo, ¿no? A lo mejor no es tan consciente, pero es que pues, sí, yo también lo veo como indispensable, pues el tener como este punto de referencia, ¿no? Para Sí. agilizar el aprendizaje. Sí, es que de hecho cuando ves las teorías de adquisición de la lengua materna es como todo un proceso. De hecho, o sea, hay como ciertos niveles, ¿no? Entonces empiezas como, lo primero que adquieres, pues puede ser como el sonido, lo empiezas a ver así de esa forma, luego, o sea, identificas cosas. De hecho, cuando estás haciendo tú una planeación de una clase, así se utilizan. Hay ciertos objetivos y tenemos de hecho una tablita, es como una pirámide que viene la taxonomía de Bloom. Oh, sí, sí, sí. Bloom, de hecho, menciona como estos procesos, les pone verbos. Entonces, él les pone verbos para referirse a cada proceso. Y, por ejemplo, lo principal es identificar y va subiendo de categoría. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar esto de la taxonomía de Bloom? Sí. Creo que eso ibas, ¿no? Ajá, sí. Sí, perdón. Es Bloom hizo pues esta tabla de referencia o como este esquema en el que él identificaba las conductas de alguien que está aprendiendo. Entonces él dice, pues el aprendizaje se va construyendo y los procesos empiezan de algo simple a algo más complicado. Siempre es así, ¿no? Empiezas de algo simple y luego vas subiendo de nivel. De principio, como lo que estaba diciendo anteriormente, ¿sí? Tú adquieres algo y nosotros como docentes de lenguas extranjeras lo utilizamos constantemente porque es algo que es observable. Se supone, esta taxonomía de Bloom son conductas observables que tú puedes ver en el alumno. Porque si te vas a lo subjetivo, pues tú puedes decir, yo quiero que mi alumno aprenda tal cosa. Pero cómo en realidad te das cuenta, cómo en realidad tú te aseguras de que está aprendiendo. Claro, o sea, a lo mejor ahí está en clase, ¿no? Pero quién sabe si te está escuchando, si está entendiendo, si conozca las palabras que con las que te estás expresando, ¿no? Y muchas veces, pues la misma timidez, ¿no? Del alumno, de haber dudas, claro. Se quedan callados y, pues a lo mejor muchos dan por hecho de, pues sí entendieron. Pero luego, exactamente, no sé, llega a la hora del examen o al momento de repasar el tema, pues resulta que no. Sí, no, y eso que dices de hecho, voy a retomar eso que dices de cuando pregunta un maestro que te dice, ¿dudas? Ajá. ¿Entendieron? Creo que eso es como un error en el que hemos caído todos, me atrevería a decir como todos, a la mayoría de nosotros, o sea, dando clase, que tú, incluso cuando estás hablando con alguien más, le tratas de explicar algo, digo, nos hemos encontrado en situaciones, aunque no te dediques a la docencia, te encuentras en una situación en la que le explicas algo a alguien, simple o lo que sea, pero luego tú dices, bueno, sí entendió, como dices, la persona a lo mejor por cierta, no sé, miedo a que tú digas, o sea, todo lo que el tiempo que he estado insistiendo en que aprendas y no aprendiste nada, o que una burla o algo así, es un error muy, muy común porque un alumno, no todas, hay algunos que sí te van a decir, no te entendí nada, necesito que me expliques otra vez, o algunos te van a decir, no, pues tengo dudas en esto, pero la mayoría no lo hacen. Entonces, pues vamos entonces como a lo que dice Bloom. Yo lo he encontrado muy útil porque él, por ejemplo, cuando tú te quieres asegurar de que algo está yendo como lo planeaste en la docencia, pues lo que haces es que en lugar de preguntar así como, ¿tienes alguna duda? Digo, tú ya diste todo un tema, tú ya lo explicaste, ya vieron vocabulario, ya vieron lo que sea, y cuando tú lo tratas de que reafirmar, asegurarte de que le quedó claro al alumno, le pides que te dé un ejemplo. En lugar de pedirle, pues, de preguntarle de que ¿entendiste? ¿Está claro? ¿Te quedó claro? O sea, ya que aplique el uso, ¿no? De toda la teoría que acaban de ver, ¿no? A ver, como, ¿sí entendiste? No, pues no te dice nada. A ver, dame un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, te digo, es como muy observable. Yo en las clases lo he aplicado así. En Bloom, las primeras conductas que él pone es identificar o reconocer algo.
Entonces, eso ahí entra cuando tú presentas algo nuevo. Entonces, de esta forma tiene que ser, o sea, todo esto se tiene que presentar de una manera en que el alumno lo relacione con sus experiencias reales de vida. Entonces, tú presentas algo que el alumno pueda relacionar a su vida, en primera para captar su atención, para tener su interés y para que pueda hacer esa conexión entre algo que ya conoce y de ahí construya como un nuevo conocimiento. Entonces tú presentas esto, el alumno lo identifica, entonces tú para asegurarte cuando le pides un ejemplo, pues el alumno hace una producción, ¿no? O sea, produce algo que tú le pides que él haga, tal vez no totalmente libre, o sea, tú le das así como una entrada, tú le dices, dame un ejemplo usando esto y en tal contexto, o sea, algo muy claro que se le haga fácil para que lo haga. Entonces ya una vez que lo hace el alumno, pues ya es como de que, ya lo entendí. Ajá. Eso se aplica creo que en todos los niveles. Bueno, yo lo he hecho con todos los niveles y ha funcionado. En Niños, cualquier... adolescentes, adultos. Sí, o sea, en cualquier cosa que se presente. Obviamente, si ya es algo muy avanzado, por ejemplo, en un nivel de... ponle tú un adulto que ya está utilizando unas estructuras gramaticales muy pesadas para hablar de, no sé, hacer una crítica de algo, entonces tú le pides que utilice eso. Obviamente, en ese ejemplo, pues va a reciclar todo lo que ya sabe, más lo nuevo. Entonces tú te das cuenta, o sea, el alumno ya no nada más ya le pides algo mucho más complicado, mucho más complejo, en el que tengan que utilizar mucho más vocabulario, mucho más gramática. Sí, como ir incrementando el nivel, ¿no? Sí. O sea, no estancarte. Y a un nivel, por ejemplo, un principiante, hablando de adultos, pues si está aprendiendo vocabulario y acaba de, no sé, de aprender partes de la casa, pues tú le haces, y acciones que se hacen en partes de la casa, pues tú le preguntas, o sea, ¿qué haces tú en la cocina? Casa, ¿no? ¿Qué haces tú en tal lado? Entonces ya te lo va a empezar a hacer de esa forma. Ya tiene como este punto de referencia de, bueno, yo vivo en una casa y hago estas cosas, ¿no? En mi vida cotidiana, como relacionarlo con lo que haces todos los días, pues, ¿no? Sí, ya conecta, como ya tiene esa conexión con su propio contexto. Ya no es así como que al aire, ya no es libre, es como ya lo estás haciendo como de tu propia cosecha, ya le meten cosas. Y luego ahí se me hace muy interesante esta parte porque muchos alumnos empiezan a sacar muchos temas como, o sea, te preguntan cosas como que tú no enseñaste y empiezan a irse más allá y tú dices, pues qué padre, ¿no? O sea, ya están haciendo como de que más. Sí, se ve que están dominando el tema poco a poco, ¿no? Cuando ellos ya sacan sus propios ejemplos o sus propias dudas, que no es algo que tú como docente pues les preguntas directamente, sino que ellos ya te cuestionan, ¿no? Sí. Eso está padrísimo. También uno como docente aprende mucho de sus alumnos, definitivamente. Sí, yo diría que yo he aprendido más de mis alumnos que ellos lo que pueden aprender de mí, sinceramente. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas de la educación con base en recompensas y castigos, ¿no? De que, no sé, si no se aprenden tal tema para tal día, a tal hora, reprueban, ¿no? Como, pues también ahí como que metes presión al alumno, pero pues, puede caer en estrés o así, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Pues creo que es sano utilizarlo hasta cierto punto. Creo que son estrategias que utilizas no siempre, pero yo sí lo hago en todos los niveles, o sea, aplica en todos los niveles. Y pues cuando yo estudié como la parte de teoría de esto, ya ves, está todo esto ligado como al conductismo. Sí. Tú creas se supone que el objetivo es crear una conducta usando o sea, reforzándola con algo positivo o algo negativo. Entonces, como tú dices, como un castigo, pues se tomaría como un reforzamiento negativo de algo. Si haces esto, vas a tener una consecuencia negativa que te va a afectar a ti. Entonces, mejor no quieres hacer esto porque va a tener esta consecuencia. Ajá. Al contrario, sería premiar, ¿no? Si tú haces esto bien, yo te doy este premio a cambio de que vea yo que estás haciendo esto. Sí lo hacemos constantemente, hablo en plural porque creo que todos mis compañeros y yo lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en cosas tan simples como, no sé, una actividad que tenga que ver con, no sé, les pones un tiempo, entonces tú quieres que los alumnos recuerden, no sé, vocabulario que tenga que ver con deportes.
Entonces le dices, ay, pues tienes 1 minuto para hacerme una lista de deportes. El que tenga más, pues le voy a dar un dulce, o le voy a dar algo así tan simple, un lápiz, un borrador de una Lo figurita. que sea, algún premio. Ajá, le das algo, entonces es una motivación. Creo que sirve como una motivación para el alumno. Entonces el alumno empieza a hacerlo y sí, a veces hay mucha gente que es muy competitiva, entonces tú te das cuenta, lo empiezas a identificar, entonces pues ya sabes que un alumno tuyo es muy competitivo y otros no. Esto se da más en niños, pero los adultos también son así. Los niños sí, normalmente ellos quieren ganar porque quieren ganar. O sea, no, a veces ni siquiera natural. Sí, a veces ni siquiera hay un premio en sí, tú nada más les dices, el que gana. El que termine primero gana. Sí. Y se ponen rápido. Pero que ganó nada, pero ganas. No, y ni siquiera te lo preguntan, ellos sí, se ponen yo quiero ganar, ¿no? Sí, con esa suficiente motivación. Sí, de hecho sí, creo que en ese punto, como lo dices tú, creo que lo tomo yo como una motivación. Ya si creo que es muy soberbio pensar que tú puedes totalmente condicionar a alguien para que tenga una conducta o no tenga una conducta. Creo que ya hay como influencias externas que pueden llegar y te pueden arruinar tu teatrito de que pues tú te estás tratando de hacer esto, pero creo que hay muchas cosas que pueden influir, entonces yo no lo tomaría lo tomaría como una estrategia nada más como en ciertas ocasiones, ¿no? Sí, como para crear esta motivación. No tal cual como un método para todas las clases. Sí, exactamente. Sí. A ver, tenemos por ahí algunos comentarios en la transmisión en vivo. Peter. Sí. ¿Quién nos saluda? Saludos a Blanca Arellano, dice que casi nos escucha. Ay, en Radio Cartón está mejor. Ruth Ríos le manda saludos a Marian. Ay, ¿qué tal, Ruth? Hola. Fiel seguidora de Laberinto. Amelia manda saludos. Amelia Hugo Rodríguez también manda saludos a todos. Gracias, saludos. Ulises Laerteada manda saludos. ¿Qué tal, Ulises? También ya ha estado aquí de invitado. Y Vitruvio Man dice, ¿y yo pa' cuándo? Ay, sí es cierto, tenemos también la cita pendiente. Luego nos ponemos de acuerdo por inbox. Yo tanto que tardé en venir. Ya sé, es que hay fila. Entonces, paciencia. Y bueno, como todas las semanas, pues tenemos el reto semanal. En esta ocasión preguntamos, ¿cuál fue la pregunta de esta semana, Peter? La pregunta fue, ¿cuál es? ¿qué falla el sistema? ¿Qué le falta al sistema educativo? ¿Qué es lo que más falla? Okay. Y Nacho Conocido dice, lograr el interés de los alumnos por el conocimiento. No sé qué opinan ustedes. Pues sí, Marian. O sea, como estrategias, ¿no? Para captar la atención del alumno. O sea, bueno, ahí enfocándose nada más en el alumno, pero pues ya mencionamos que pues, también implica ahí el docente, el tutor, ¿no? Quien está a cargo, o sea. Sí, aparte creo que tiene que ver también mucho la relación que tienes tú con el alumno, o sea, como docente. Creo que eso sí si creas un lazo con el alumno, sí crea cierto interés. Yo lo he vivido como alumna y lo he visto como con ser un mis poco más alumnos. cercana, ¿no? Que no te vean tan ajena, sí, pero hecho, tampoco como pasar esa de hecho confianza, es parte de la teoría, se te enseña y te lo fomentan mucho que tú hagas eso, que hables con los alumnos, que lo hagas. Creo que es importante. Sí. De hecho, el comentario de Amelia Vega es más o menos por ahí. Dice, a ver, ¿qué dice Amelia? Un reto muy grande es encontrar la sincronía entre docente, alumno, tutor. Sí, totalmente. Isis de Yanira Flores dice, el desinterés de la sociedad en la educación, la lucha absurda de que los alumnos tienen que enseñar a los niños cuando no hay bases o interés en los padres que apoye este esfuerzo. Ahí la importancia, claro, ¿no? Del primer desde núcleo. Casa. Perla Córdoba dice, hacer pensar a los estudiantes, respetar sus opiniones, apasionarse por la materia y tener maestros capacitados. Sí. Creo que sí. Creo que sí, estoy de acuerdo. Francisco Torres dice, dejar de educar para los intereses y desarrollos de las empresas y educar con fin al desarrollo integral de la persona. Sí, claro, es que de hecho ahí, o sea, ahí sí te das cuenta, si ves como la escuela como desde hace mucho tiempo, pues el fin es como tratar de insertarte, como de que te adaptes al sistema, ¿no? A la sociedad. Sí. No es tanto como de que encuentres tú tu propio ser, de que seas feliz, no está enfocado a eso, más bien está enfocado como en que pertenezcas a un sistema establecido. Sí, es cierto. Naria dice, enseñar
sentido común me parece un reto que no se ha dado la tarea de implementarse. El sentido común. Sí, creo que uno se va mucho a veces como a cosas muy poco prácticas. Creo que como cosas demasiado teórico, ¿no? Luego así como que se casan con autores o con ciertos libros, ciertos métodos, pero tú al momento de implementar esa teoría te das cuenta de que a lo mejor no es así, o sea, por sentido común, ¿no? Muchas veces. Sí, te das cuenta de que la vida real no es como te lo enseñaban y sí, yo creo que sí hay cosas que deberían de implementarse, como lo que me preguntabas hace un rato de los diferentes niveles. De hecho, lo estábamos hablando también fuera del aire, que en ciertos niveles cada nivel tiene sus necesidades, ¿no? Tiene necesidades distintas. Y yo siempre me tenía mucho como que pues sentía raro con los niños de secundaria. En la secundaria se me hacía como que son muy sociables y los detenemos. Entonces yo creo que ahí no. Sí, una vez sí, pues eso mismo me dijiste y me pareció muy interesante, ¿no? De que pues es que están en la fase de socialización, ¿no? Por eso son tan platicadores y luego ahí ves a los maestros bien enojados porque no se callan y así, o sea, en lugar de agarrar eso como una estrategia para que mejoren sus habilidades sociales, ¿no? Sí, bueno, pues queda mucho de qué hablar, pero ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 3 minutitos. Entonces, pues vamos rápido para ver quién se gana las libretas. Estamos regalando 2. Entonces, a ver ahí cuántos anotados hay, Peter. A ver, Marian, un número del 1 al 14. ¿Del 1 al 14? Ándale, ahora sí. Sí, hay muchos, Ay, qué bonito. A ver, tambores. Qué padre. Del 1 al 14. Chan, 3. 3, Amelia Vega. Ay, Amelia. Amelia, diario gana. Diario se gana, Amelia. Yo he visto que Amelia. Sí, claro que sí. Amelia está de suerte siempre. A ver, ¿y quién más? Otro número. Nos que quedan no sea el 5. Y el 7. 7, AG Uraga. Albeniz y Amelia. Estamos regalando 2. 2 nada más. Sí. Los otros son para otros programas. Okay, me disculpo. Sí, entonces se cancela todo. Se cancela todo, perdón. No, entonces, pues háganos saber, Amelia y Albeniz, cuál es la libreta que les gustó. Hay diferentes estilos, si están viendo aquí la transmisión en vivo, pues, o la foto ahí en Facebook, pues háganos saber cuál es la que quieren. Y pueden pasar por su libreta en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Pavo y Federalismo, en la Rueda Cartonera. Y además, pues, se ganan su cafecito de cortesía, ¿no? Para que vayan ahí a cotorrear un ratito con el buen Sergio Funk. Y, pues ya, se nos acabó el programa. Ya no hubo chance para la segunda pausa musical. Estuvo muy entretenido el programa, ¿no? Mucha fluidez. Entonces, pues, no sé, conclusiones que quieras dar, consejos para los docentes, rápidamente. Pues yo creo que... Yo lo que siempre recomiendo es que tomen en cuenta, o sea, conozcan a sus alumnos siempre, directamente a los docentes, pues sí, conozcan a sus alumnos, tengan como empatía, entablen, ¿no? esa relación, tengan empatía. Hay veces que uno no sabe lo que está pasando en la vida de alguien, y uno pues como docente puede causar como mucho gran impacto, ¿no? En la vida de las personas, pues de quien sea. Sí, pues muchas gracias, Marian Pacheco, por exponernos esta temática tan interesante y tan necesaria, creo yo, hasta pues, ahorita, ¿no? Y seguramente nos falta mucho para llegar a un punto en donde de verdad todos podamos tener como este aprendizaje ideal, ¿no? Entonces, sueño. Es el sueño, exactamente. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa, a Peter que nos ayuda aquí leyendo sus comentarios y el semanal y demás. Y pues nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego. Bye.